Hoy estamos en la parte número 18 o video 18 del tema método de sustitución o cambio de variable. Vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio hay que meterle un artificio allí. ¿Y cuál es? Decir que x a la 2, puedo decir x a la 2 más 4 menos 4 sobre x a la 2 más 4 por dx. Porque más 4 menos 4 es 0 y llegamos al ejercicio original. Y ahora, ¿qué podemos decir? Cuando teníamos a más b sobre c, esto lo podemos escribir como a sobre c más b sobre c. Entonces aquí, a conveniencia, decimos x a la 2 más 4 sobre x a la 2 más 4 menos 4 sobre x a la 2 más 4. Y todo eso por dx. Y a su vez puedo decir que esto me da 1. 1 menos 4 sobre x a la 2 más 4. Y todo eso por dx. Y estos integrales los puedo separar diciendo 1 por dx menos 4 integral de 1 sobre x a la 2 más 4 por dx. Lo que hice fue separarlo. Este integral quedó desglosado en estos dos integrales. Voy a colocarlos aquí al frente. Me quedó 1 por dx, o sea, integral de dx, menos 4, el integral de 1 sobre x a la 2 más 4 por dx. Muy bien, me quedó de esa manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar toda esta parte para poder terminar el ejercicio, porque este ejercicio es un poco más largo que otros que hemos hecho. Y entonces ahora, esto voy a decir que es integral 1 y esto es integral 2. Entonces el integral 1. El integral 1 sencillamente es integral de dx. Integral de dx es x. Y ahora voy a decir que el integral 2, aquí está la complicación, que voy a tomarlo sin la constante. Entonces voy a decir que esto es 1 sobre x a la 2 más 4 por dx. Esta integral, en videos anteriores habíamos explicado cómo se hacía. Sacamos ahí un factor común forzado, que da x a la 2 sobre 4 más 1 por dx. Porque 4 por x a la 2 sobre 4 da x a la 2 y 4 por 1 es 4. Y ahora esto me queda un cuarto integral, y esto lo colocamos 1 sobre x sobre 2 al cuadrado más 1 por dx. ¿Por qué? Porque decimos allí x a la 2 y 2 a la 2 da 4. Entonces, por eso esto lo podemos escribir de esta manera. Ahora voy a decir que w es igual a x sobre 2. O sea que dw de x es igual a un medio. Y esto, ya sabemos, como hemos hecho siempre, lo multiplicamos en cruz y nos va a quedar que 2 dw es igual a dx por 1, que es dx. Y ahora, retomamos el integral. ¿Cuál integral? Este. Y me va a quedar que esto es un cuarto de la integral de 1 sobre x sobre 2, pero x sobre 2 es igual a w. Entonces me queda w a la 2 más 1 por dx. Pero dx es 2 de w. Y ahora este número lo puedo simplificar, este 2 con este 4, y me va a quedar un medio de la integral de 1 sobre w a la 2 más 1 de w. Voy a seguir por acá. ¿Y qué vamos a recordar allí? Que integral de 1 sobre x a la 2 más 1 por dx era igual a tangente a la menos 1 de x más c. Entonces esto me va a quedar un medio de tangente a la menos 1 de la variable que es w. Todavía no vamos a poner el más c. Muy bien, y me va a quedar un medio tangente a la menos 1 de w. ¿Pero quién es w? W es x sobre 2. Entonces mucho ojo acá a lo que acabamos de hacer.
Este integral quedó discriminado en dos integrales. La integral 1 era muy sencilla, aquí hemos terminado la integral 2. Y recuerde que esta constante menos 4 no la tomamos. Ahora lo que vamos a hacer es retomar el ejercicio, o sea, vamos a reemplazar lo que me dio esta respuesta y lo que me dio esta respuesta, vamos allí a sencillamente a reemplazar. Muy bien, vamos a borrar esta parte aquí. Y vamos a decir que aquí me quedó integral de dx es x. Dice menos 4 veces esta integral la acabamos de hacer aquí y nos dio un medio de tangente a la menos 1 de x sobre 2 más c. Muy bien, esa integral sencillamente la pegamos allí y este menos 4 es la constante que teníamos allá. Ahora sí borremos todo esto. Y el ejercicio, sencillamente, ¿cómo me quedó? Me va a quedar así. Que esto es igual a x menos 4 por 1, 4, y 4 dividido 2 es 2. Tangente a la menos 1 de x sobre 2 más c. Y esta es sencillamente la respuesta de esta integral, que tuvimos que hacer ese artificio matemático para poderla resolver.